arquitectos que nos van a dar la última charla alrededor de la financiación bancaria en el entorno de la rehabilitación a partir de una empresa, de una entidad bancaria privada, ¿no? Indicaros que Óscar Martínez es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Rovira Virgili, es Master Business Administration en International Business por la Universidad Pompeu Fabra y posgrado en Dirección Comercial. Cuenta con una amplia trayectoria a lo largo de más de 15 años en varias entidades financieras como Caixa Penedès y Banco Mare Nostrum, donde ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en el área de negocio. Actualmente es director comercial y miembro del Comité de Dirección en Arquiabanca, Caja de Arquitectos y profesor en la Escuela de Negocios para la Alta Dirección en la EADA, la Escuela de Alta Dirección y Administración. Lo acompaña Pilar Gómez Miralles, que es la directora de la oficina de Arquiabanca en la ciudad de Valencia, que bueno, pues nos apostillarán la última de las conferencias de esta segunda sesión. Muchísimas gracias, porque han hecho un esfuerzo realmente encomiable también por estar aquí, por una serie de circunstancias, y les agradecemos especialmente. Pues muchas gracias, Jaime. La verdad es que Juan me ha puesto un poco de pressing, pues me ha dicho nos vamos a ir a comer ya, o sea que voy a intentar ajustar mucho el tiempo. Sí que me gustaría que participéis. Sé que el foro en el cual estamos hoy estoy aprendiendo yo más que vosotros, porque yo la verdad todo el tema de edificación y todo lo que he estado viendo durante la mañana pues es un tema muy apasionante y ciertamente pues aporta mucho valor. Y desde esa visión hemos querido pues, bueno, acoger también la invitación que nos hizo tanto el colegio como la fundación para poder ver un poco la perspectiva de una entidad financiera no al uso. Por eso os comentaré un poco a qué nos dedicamos y qué hacemos y cómo enfocamos estos proyectos, pero que entendemos que formamos parte también de la cadena de valor de todo lo que hemos visto durante estas dos jornadas que ya se llevan y las dos próximas que sí que van a venir a continuación. Entonces, el enfoque de la charla yo la he querido repartir en tres focos. Una primera que es explicaros quién es y qué hace Arquiabanca. Creo que es importante también que nos conozcáis porque no somos una entidad, como os decía, al uso y es muy probable que el público no os conozca. Una segunda que es presentaros cómo vamos a abordar con dos nuevas líneas exclusivas que hemos sacado al mercado el tema de la rehabilitación, tanto pues, para comunidades de propietarios como para personas físicas particulares en su finalidad. Y luego una tercera parte que sería pues un poco, si me permitís, un pequeño coloquio, ¿no? Incluso pues cualquiera de los asistentes hoy aquí que quiera pues, aprovechar de la ponencia que estemos dando o cualquier otro tema relacionado que podamos dar también una cierta argumentación, pues invitaros a que participéis. Por lo tanto, sin más demora, comentaros, bueno, Pilar, una compañera que tenemos en Valencia, junto también a nuestra compañera Rebeca Jornet, que nos acompaña, y muchas gracias también por haber venido. Pues bien, si os parece, simplemente por aterrizar un poco el marco, yo os quería explicar qué está pasando en el sector financiero, ¿no? Pensar que en los últimos 4 años también otros entornos, pero el sector financiero ha tenido una reestructuración muy fuerte. De hecho, se ha reducido en una cantidad enorme las entidades financieras, como sabéis, y eso en la economía real se lleva a que haya habido pues, una limitación de la oferta. Es decir, donde antes teníamos 45, 50 entidades financieras, se ha reducido a prácticamente 8, 10, 12 entidades, que lo que hace es reducir también el acceso en muchas veces, pues ya no solo a productos de financiación, sino en muchos servicios, ¿no? Con la reducción que eso conlleva también de oficinas bancarias, etcétera. Entonces, ese hándicap que se ha ido posicionando nos ha abierto también una nueva manera de comercializar productos, ¿no? Que es la banca por productos. Es decir, cada vez se está haciendo una venta mucho más agresiva, no se piensa en visión cliente y eso hace sobre todo pues, que las grandes entidades financieras centren mucho el foco en su cuenta de resultados. Es decir, en momentos donde los tipos de interés son muy bajos, como sabéis, estamos en momentos históricos porque nunca antes habíamos tenido tipos de interés tan bajos. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en esta vida. Lo bueno es que el acceso a la financiación permite tener pues, un coste muy reducido, que en momentos para llevar a cabo un proyecto pues, es uno de los factores y de las variables que se tienen que tener en cuenta. Pero, por contra, si no se gestiona bien esa línea de negocio, pues, como os decía, estas grandes entidades que tienen unos costes de estructura muy grandes, su única vía para fortalecer su cuenta de resultados es
utilizar la vía de comisiones, que como sabéis, pues bueno, es una de las vías que en los últimos 2 años cada vez más se están haciendo pues, más duras en ese posicionamiento, ¿no? En este entorno, en este enclave, operan otras entidades que se llaman las cooperativas de crédito, que no son seguramente tan conocidas en el sector, aunque hace ya pues, muchos años que forman parte de ello. De hecho, a título, simplemente para que conocierais un poco a qué nos debemos, estamos hablando de más de 63 cajas cooperativas de crédito, prácticamente 20.000 empleados estamos dentro de este foco y gestionando pues, más de 132 millones de activos, ¿no? Estamos hablando ya de un cierto empaque importante en lo que es en la economía, que no deja de ser un punto muy pequeño respecto a las grandes entidades que todos tenemos en mente a día de hoy, ¿no? Pero sí que, bueno, yo os diría que tiene algo como más diferenciador, ¿no? Aparte, sobre todo, de que no hemos tenido, y vamos a tocar madera, ayudas públicas para poder fortalecer, porque siempre hemos sido unas entidades muy centradas en lo nuestro. Y cuando digo en lo nuestro me refiero en la banca tradicional. Nosotros no sabemos hacer otra cosa, que es lo que toda la vida se ha hecho, que ha sido gestionar los ahorros de nuestros clientes y dar financiación. Es lo único que sabemos hacer bien y por eso también hemos tenido seguramente pues una capacidad muy prudente a la hora de gestionar el riesgo y ha hecho que nos lleven estos años pues, a tener una fortaleza financiera importante. También es cierto que muchos clientes nos dicen que la manera de cómo enfocar el negocio bancario, es decir, al final se está buscando la proximidad, la cercanía, la confianza y eso es algo que en este entorno tan movido pues ciertamente está costando sobre todo el buscar ese posicionamiento, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros respecto a otras entidades, ¿no? En este formato de cooperativa? Pues yo os decía que nos diferenciamos en muchas cosas, sobre todo pues en esa banca de proximidad. Pensar que llevamos ya 30 años funcionando, fundado por arquitectos, precisamente, sobre todo pues un poco dando respuesta a esa necesidad financiera que en su momento pues en los inicios se había tenido. Y eso lo llevamos también a una banca pues muy de confianza, muy relacional. Pensar que al final nosotros no vendemos productos, como os decía, sino que buscamos la solución integral a cualquier proyecto que nos pueda presentar un cliente. Pensar que muchas veces el poder también atender de una forma muy directa y sobre todo pues muy presencial facilita también esa labor. Nosotros en nuestra manera de llevar el día a día, fijaros que tenemos básicamente colectivos de profesionales. Nosotros nuestra visión es convertirnos en los próximos 3 años en la entidad financiera que sea la entidad financiera solo para profesionales y eso nos avala estos 30 años de buen hacer que hemos llegado con el colectivo de arquitectos y lo estamos extrapolando justamente a cualquier otro colectivo, desde, podemos hablar pues, desde ingenieros, desde notarios, desde farmacéuticos, es decir, cualquier profesional liberal se va a sentir bien atendido en el aspecto de que tiene unas diferencias respecto a otra tipología de cliente que nosotros sí que entendemos. Es decir, fijaros, por ejemplo, pues alguien que no tenga una nómina recurrente, sino porque trabaja por proyectos. Pues nosotros estamos especializados en dar financiación a aquellas personas o aquellos profesionales que realmente no tienen unos ingresos recurrentes porque la propia actividad no se lo está llevando, ¿no? O básicamente otros dos factores importantes. Nos acompaña, como os decía, Pilar. Pilar lleva 12 años en nuestra sede en Valencia, pero es que la media de los directores o directoras de oficina que tenemos en nuestra red lleva más de 15 años. Es decir, no cambiamos a los directores o directoras de oficina de nuestros centros. ¿Por qué? Porque lo que buscamos justamente es fortalecer esa confianza con nuestros clientes, cosa que en otras entidades donde hay mayor rotación, pues muchas veces cuesta también tener ese hilo conductor. Y finalmente, la última parte de presentación, deciros pues, que fortalecemos mucho, sobre todo el tema de las nuevas tecnologías. Pensar que hoy en día la plataforma tecnológica que estamos llevando a cabo a través de nuestra banca electrónica, pues bueno, lo que nos tiene que permitir al final es que los clientes solo necesiten de nuestros servicios presenciales pues cuando quieran presentar un proyecto o tengan pues algún problema que realmente se tiene que abordar en el tú a tú. Muy bien, para cerrar este primer capítulo con 4 cifras, deciros que tenemos 28.000 socios y esto lo he querido remarcar porque aparte de 115.000 clientes, cualquier cliente puede ser propietario de la caja y eso a nosotros pues, nos refuerza sobre todo ese mensaje del sentimiento de pertenencia y nos permite también pues, tener
una claridad, yo diría incluso, ¿no?, a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto con nuestros socios. Tenemos presencia a nivel nacional, concretamente 25 oficinas. Aquí tenéis un detalle de cómo operamos a nivel operativo. Un 16% de coeficiente de solvencia. Pensar que el exigido por Bruselas, en este caso las entidades financieras, está en el 9%, para que tengáis un poco la referencia. Unos ratios de liquidez en torno al 260% y unos beneficios del último año del 6,2%. Y para finalizar con las tres últimas, os diría que somos una entidad experta en la gestión del ahorro. Como os decía antes, solo sabemos hacer aquello que hacemos bien, y en este apartado, pues la gestión del ahorro sí que es algo que llevamos muchos años trabajando con productos muy sencillos. Nosotros no tenemos en el portfolio productos de inversión, de estructurados y estas cosas que al final, pues bueno, incluso al propio cliente muchas veces no sabe bien dónde tiene sus ahorros. Estamos hablando de las operativas más habituales. Somos una entidad, y yo os diría también, puntera en el no cobro de comisiones, y esto es así. De hecho, nosotros no cobramos comisiones absolutamente por nada, y en el mercado hay otras entidades, ¿no?, que tienen una serie de condicionantes, pues que el ingreso de una nómina o incluso pues un cierto volumen de pasivo. Nosotros optamos por una carta de presentación abierta, por lo tanto, os invito también a que lo comprobéis en primera persona. Y finalmente centramos, como os decía, y es lo que me va a dar pie a presentaros las dos líneas de financiación, en la dinamización de proyectos. Y en un foro como el de hoy, en el cual tanto los que estáis aquí presentes como las personas que han ido viniendo y vendrán las próximas jornadas, somos parte de ese cambio. Queremos formar parte también de ese agente, como os decía antes, para dinamizar proyectos, y entiendo que ahí formamos pues, de un componente muy importante, ¿no? Durante la mañana de hoy he ido oyendo, ¿no?, sobre todo pues alguna pregunta también de algunos de los asistentes, pues cómo abordar todos los cambios normativos que han habido, tanto el plan estatal como los reales decretos o los informes de evaluación de edificios. Es decir, hay toda una serie de maquinaria en curso ya desde hace seguramente pues algún año y algunos meses atrás, pero que al final hay que canalizarlo luego en el cliente final. Es decir, si el público final no entiende cómo puede tener acceso a esa financiación o qué ventajas puede tener, sea por ayudas estatales o no, o en este caso pues a través de una entidad privada, ¿no? Es decir, si no somos capaces los que estamos aquí de proyectar y hacer de altavoz, sobre todo al cliente final, pues es difícil también, ¿no?, que esos proyectos vayan surgiendo. Por lo tanto, en esta línea, y ahora sí me centraré ya en la segunda parte de la exposición, os decía que dentro de esa gama que podemos llegar a tener de financiación de proyectos, vamos a centrar el foco en dos. Uno que está muy centralizado en el tema de comunidades de propietarios, en el cual pues, bueno, cualquier comunidad de propietarios que quiera hacer pues, sea una rehabilitación, una mejora, va a tener, y os explicaré ahora pues, en qué consiste esta línea de financiación. Y luego una segunda que va más dirigida al cliente final, al cliente particular, cualquiera de los que podamos estar aquí a título personal, pues que quiera hacer cualquier tipo de rehabilitación en su vivienda, en su segunda residencia o en algún despacho, etc. Vamos a arrancar con la primera línea, la línea de financiación para rehabilitación y mejoras de edificios, viendo partes, ¿no?, incluso las fotografías que hemos visto respecto a hoteles e incluso algún tipo de vivienda. La verdad es que encajaría perfectamente. Estamos hablando de una operación financiera donde la finalidad va a ser básicamente pues, cualquiera de los que podéis observar en esta primera parte. Acondicionamiento acústico, energético, que es uno de los focos también de estas sesiones, temas de accesibilidad, temas de ventilación, telecomunicaciones, es decir, cualquier rehabilitación que aporte una mejora sustancial. Y dentro de ese bloque lo que hacemos es simplificar mucho lo que sería el trámite operativo de estas operaciones. Es decir, ¿qué nos podemos encontrar muchas veces? En una comunidad de vecinos, de propietarios, de 10, de 15, de 30, en el cual todo lo que es la gestión de ese protocolo a veces es costoso. Entonces, en este aspecto, el foco nosotros lo ponemos en algo tan sencillo como darle un préstamo a la comunidad de propietarios, en el cual se va a recoger en el acta en el cual se lleva a cabo ese acuerdo por unanimidad, se va a adjuntar a esa operación y simplemente se faculta a lo que es al presidente de la comunidad o a la persona que se designe pues para llevar a cabo lo que es el trámite operativo.
Por lo tanto, creo que a nivel de requisitos operativos es muy sencillo. Lo único que tiene que existir, eso es importante, es la voluntad por parte de la comunidad de propietarios para abordar cualquier proyecto de rehabilitación o mejora. A nivel de condiciones económicas, pues yo os he puesto un ejemplo al uso que os he querido traer, que lógicamente es ajustable en función también del foro y a quién nos vamos a dirigir. Yo os había puesto un ejemplo pues, de una inversión aproximada de unos 30.000 euros para una comunidad de vecinos de 20 vecinos, pues esto les supondría un coste en su cuota de 28 euros al mes. Entendiendo pues, que bueno, no deja de ser una carga financiera, yo creo que razonable para abordar seguramente un proyecto de 30.000 euros que lo podríamos también observar un poco en función de la necesidad de la mejora que se pueda llevar a cabo. Sí que vamos a incluir también un seguro dentro de estas operaciones, un seguro de rehabilitación trienal, que entendemos que también puede fortalecer lo que sería la seguridad de la operación, tanto ya para el cliente final como incluso para el constructor o el promotor de la operación que la esté llevando a cabo, en el cual durante 3 años pues, bueno, se garantiza todo lo que es los materiales que se están utilizando, cualquier imprevisto que pueda suceder en esos elementos nuevos que se vayan a introducir en la operación. Y adicionalmente, pues bueno, incorpora también algún servicio complementario como puede ser pues algunos gastos que se puedan incurrir, del temas de escombros, etcétera, o incluso pues un agente externo que puede hacer también la auditoría, en algunos casos sí se requiere de las mejoras que se están llevando a cabo. Al final lo que hemos intentado hacer es hacer algo muy sencillo, muy entendible por parte del cliente final y sobre todo también de los prescriptores, que entiendo que deberían ser pues, parte del colectivo que hoy tenemos aquí, en el aspecto de que a nivel de protocolo de documentación, ya habéis visto que es 2 apuntes, el tema de tener ese anexo que vamos a hacer de la reunión de vecinos, poderla vincular a la operación de préstamo que le vamos a dar a la comunidad y simplemente pues, facultar a una persona elegida, que pueda ser el presidente o cualquiera de ellos, que consideren para poder llevar a cabo la operación. Este sería la línea de financiación para este tipo de operativa. Y luego tenemos una segunda línea, que esta sí que iría muy dirigida, como os decía anteriormente, para el cliente final, cliente particular, alguien pues, que quiera cambiarse pues, la calefacción de casa, quiera pintar la vivienda, poner parquet, es decir, hacer cualquier mejora dentro de lo que es su vivienda al uso. Deciros que cada vez más estamos detectando este tipo de operaciones, es decir, el acceso a nueva vivienda, pues todo y que se está notando ya un cierto incremento en la concesión, al menos hablo por nuestro balance, la concesión de operaciones de hipotecas, sí que se está aumentando con mucha más velocidad lo que es la entrega de préstamos para el tema de rehabilitación. Y es lo que nos ha llevado a hacer justamente una línea especializada en ello. Es decir, en esa línea que hemos empleado en esta segunda línea, pues básicamente tener una financiación acorde a la inversión. Y os he puesto un ejemplo muy fácil de ver, que es decir, oye, ¿qué me cuesta a mí una inversión de 10.000 euros? Pues me cuesta 195 euros al mes. Es decir, yo tengo que cambiar, tirar 2 paredes de casa, cambiar la pintura, poner un parquet, 10.000 euros, 195 euros. Esa es mi cuota, ¿no? Tenemos un poquito incluso por debajo. Bueno, yo creo que es una forma también de incentivar a aquellas personas que realmente le quieren pues bueno, dar todavía mucho más valor a su vivienda, incluso ya no solo para seguir residiendo, sino incluso tenemos varios clientes que están utilizando estas líneas de financiación para mejorar su vivienda, ponerla en la venta en estos momentos que parece que el mercado inmobiliario comienza a repuntar, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos también distintas alternativas. Quería aprovechar también para dar paso a mi compañera Pilar para cerrar esta segunda parte. Hola, buenos días. Como comentaba Óscar, en Valencia tenemos una oficina ya durante 25 años en la cual estamos dando servicio tanto a clientes de Valencia como de Castellón. En la oficina intentamos basarnos en 4 puntos. Somos una entidad, es una banca profesional con una amplitud de productos y servicios, productos competitivos, como hemos podido ver, y otros muchos que estarían enfocados a otras finalidades. Luego somos una banca próxima, es decir, nos basamos en el asesoramiento.
no colocamos productos, sino que intentamos enfocar al final el producto necesario. No tenemos objetivos por productos que hace que se mueva el producto final. El más importante y el que nos ha llegado a estar aquí es nuestro compromiso con la arquitectura, con la construcción. En la oficina de Valencia, vamos a ser pioneros en este proyecto porque nos hemos dado cuenta, al final una oficina bancaria es como un termómetro de ver qué está pasando en el sector, que el enfoque va hacia la rehabilitación. Entonces, enseguida nos pusimos en marcha y dijimos, tenemos que crear un producto enfocado a la rehabilitación. Y, empezamos por la oficina de Valencia y, tenemos mucha ilusión y cualquier producto que vaya surgiendo y cambios según nos vayáis comentando, lo enfocaremos. Y, sobre todo, con un marco, una entidad solvente y con liquidez. Tenemos dinero para prestar, queremos prestar y yo creo que esta línea de rehabilitación va a ser una línea importante en estos momentos. Y, por finalizar, decirnos la ubicación, dónde estamos. No sé si nos conocéis alguno. Estamos en Valencia, en la calle Hernán Cortés, número 8. Somos un grupo de cinco gestores que llevamos ya mucho tiempo y, estaremos encantados de que os paséis y poder informaros de tanto de estos tipos de préstamo como cualquier producto financiero que necesitéis. Muchas gracias, Pilar. Yo, simplemente por cerrar y abrir parte de la parte final, para que nos preguntéis todo lo que necesitáis, deciros que efectivamente la entidad va a utilizar, vamos a pilotar todo este proyecto de rehabilitación y reformas de nuestra oficina de Valencia, pero para dar cobertura a toda la comunidad. Por lo tanto, os invito a cualquiera de vosotros, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, tanto hoy como en los días posteriores, pues nos lo hagáis saber. Abrimos un turno de preguntas por si Sala quiere preguntar alguna cuestión, aclarar alguno de los conceptos que nos han vertido aquí. Yo no conocía este producto vuestro, pero os tengo que decir que me ha encantado, por ejemplo, el producto básico, que incorporase cosas por las que desde este colegio estamos peleando continuamente. Y es poner en marcha leyes. Tenemos la sana costumbre en este país de hacer muchas leyes que no ponemos en marcha. Antes Juan Antonio estaba citando el caso de ley obligatorio, pero que nadie aplica. Pues en el caso de nuestra ley de referencia, la Ley de Ordenación de la Edificación, ocurre lo mismo. La tenemos a medio activar y estamos peleando desde Consejo Superior de una manera tremenda, Consejo Superior y sobre todo nuestra mutua ASEMAS, por implantar el famoso seguro trienal, que descansaría una cantidad de responsabilidades injustas respecto a ciertos actores de la edificación. Y me ha encantado ver que en este producto se incorporaba un seguro en la línea precisamente de esto, de que seamos nosotros los primeros en creérnoslo y aplicarlo, ¿no? De alguna forma, el seguro trienal para las construcciones. No me enrollo y la historia era por si alguien quería provocar un poquitín el debate. Juan Antonio. Yo tengo dos preguntas rápidas, porque las comunidades normalmente tienen miedo de acercarse a los bancos. Cuando dices se necesita unanimidad, ¿es de los asistentes para que la Junta sea válida o es 100% de los propietarios? Y la segunda, siempre se presenta alguien o más de uno que dice yo no quiero préstamo porque tengo el dinero. Bien, respecto a la primera pregunta, cuando hablamos de unanimidad, claro, normalmente, para evitar futuros imprevistos, es importante que toda la comunidad de vecinos, aparte de estar de acuerdo, si no estuviera alguno de los vecinos de acuerdo, quedará en acta, o sea, se recogerá dentro del acta aquella persona o aquellas personas que no estén de acuerdo en hacer la operación. Por lo tanto, cuando se hace la operación prestataria, el agente es la propia comunidad, pero ya queda fuera de ese colectivo aquellos vecinos que no estuvieran de acuerdo en hacer la obligación. Eso puede generar también muchas veces cierta disputa interna. Por eso es importante que cuando se aborde un proyecto de este estilo, dentro de la medida sería conveniente que la totalidad de los asistentes estuviera conforme con la medida. Y en la segunda, sí que es cierto, hacíamos mención al tema de
del 100% de la operación, ¿no? Que hay algún cliente algún vecino diga, oiga, yo tengo el dinero, por lo tanto no me es interesante hacer una operación prestataria. Entonces, en ese caso quedaría fuera, y atenderíamos lo que sería el importe del préstamo sin tener en cuenta esos vecinos que podían tener su saldo en cuenta. Por lo tanto, quedarían fuera de ese lugar. Pensar que al final, cuando se lleva a cabo cualquier proyecto en común, hay que gestionarlo muy bien. Por eso es importante que a nivel de comunidad de vecinos, y sobre todo creo que hay también algún administrador de fincas, ¿no? Creo que nos acompaña, pues un poco la línea de asesoramiento sea esa. Es decir, cuando se decide rehabilitar un bloque de pisos, por ejemplo, de 10, 15, 20 vecinos, al final lo que estamos haciendo es aportando todavía mucho más valor a la edificación, coger todavía mucho más empaque, incluso, como yo os decía antes, algunos de los clientes que nos han pedido ya financiación, lo que están buscando es una venta de la vivienda en un momento que el mercado hipotecario comienza otra vez a repuntar. Por lo tanto, están invirtiendo en un bien que es un bien individual, pero que también es un bien común. Entonces, yo creo que en esa línea, y sobre todo pues con las nuevas ordenanzas que parece, aunque no de forma seguramente tan obligada como nos gustaría, pero comienzan a tener sensación de que es importante tener todo el parque rehabilitado, bueno, yo creo que es una buena línea de crecimiento. Más preguntas, por favor. Sí. Cuando en el producto se hablaba de aval comunitario para la concesión de préstamo, aval comunitario exactamente a qué te refieres. ¿Algún propietario como presidente o todos los que forman parte de la comunidad? Sí, mira, efectivamente, lo hemos puesto préstamo a la comunidad de propietarios con aval mancomunado de los propietarios por el importe de la deuda. Es decir, nosotros vamos a dar el préstamo a la comunidad de propietarios para que afronte la operación de rehabilitación y va a existir ese aval mancomunado, es decir, cada uno de los propietarios va a avalar en su parte de su coste. Imaginaos, yo os ponía pues 30.000 euros, ¿no?, en una operación para 20 vecinos. Pues haciendo una división horizontal, el montante que quedaría es lo que el vecino tendría que avalar de forma mancomunada. Y es una garantía tanto para la entidad financiera, pero sobre todo también para la comunidad de vecinos. ¿Por qué? Porque al final cada uno forma parte de su propia responsabilidad. Yo estoy cubierto como vecino del segundo A, pero estoy tranquilo porque el del tercero B también está obrando de la misma forma, ¿no? Y es un poco la manera también de restar ese miedo que muchas veces se puede dar pues una comunidad de vecinos que no todo el mundo pueda estar un poco alineado, ¿no?, en esa vía. Pero ¿cómo se formaliza? ¿Todos tendrán que ir a firmar? No, ¿A través de la asamblea? Sí, lo recogeremos en el propio acta de la Junta, en el cual se acuerda por unanimidad hacia adelante dar ese préstamo, hacer la operación financiera. Ahí se va a recoger ya la firma individual en esa misma acta, por lo tanto ya no tienen que ir ni en ningún acto de firma que hagamos ante notarios, simplemente se quedaría recogido en el acta que se autoriza la unanimidad de la operación. Hemos intentado, como os decía, reducir al máximo, aunque lógicamente luego puede haber casos particulares, pero sí que dentro de lo que es la homogenización de este tipo de operativa, ¿no? Entendiendo, pues lo que os decía, que una comunidad de vecinos pues no es lo mismo una de 80 vecinos, que seguramente es mucho más difícil de gestionar, que una pues más limitada, ¿no? ¿Y el coste del aval? Si son 5 años, ¿qué coste tiene el aval? Pues el coste... No, del aval no. El aval en realidad es que firman, como que es la garantía. No, el coste es el producto en sí. Decimos aval porque avalan, pero no es un aval como el que hablábamos antes, la subvención del 20% y demás, que por cierto también lo podemos dar, pero esto es otro tipo de aval de garantía, no es un aval con coste. Pensar también que, fuera de lo que es cualquier operación que salga del rango, estamos hablando de operaciones relativamente razonables, ¿no? Hemos puesto un ejemplo de 30.000, que no sé si es mucho o poco, desconozco también, pero sí que por el benchmarking que hemos ido haciendo hemos visto que puede ser una de las cuantías alineadas, y estamos hablando de un coste de 28 euros al mes. Yo creo que también es importante que se nos quede un poco, porque a veces, y hablo en general ya, no solo por este tipo de operaciones, hablamos de tipos de interés, del 3, el 4, el 6, muchas veces tenemos que aterrizar eso al coste real que tiene, ¿no? No es lo mismo tampoco los plazos, no es lo mismo lo que pueda incorporar, si incorpora algún seguro adicional y sobre todo la manera de cómo ejercer luego lo que es la operativa.
Muy bien. Pues ¿Alguna otra cuestión? por mi parte, estamos, como os decía, a vuestra disposición para lo que necesitéis y entiendo que el hambre puede un poquito más ya. Daros de nuevo las gracias e indicar que es una gozada también hablar con una entidad como es Arquia, que últimamente se dedica a abrir oficinas, cosa que, contrariamente a lo que ocurre, no las cierra. Espero que esta que abráis sea la última antes de la de Castellón. Pues vamos a luchar por ello, porque Venga. además sí que sería una ubicación fantástica, primero por el conocimiento que tenemos de la plaza y estoy seguro que en breve pueden haber sorpresas. Venga, pues sí es verdad. Gracias. Vamos a desplazarnos. Vamos a hacer el desplazamiento a Porcelanosa. Acordaros, los que van solo a Butec, el autobús pequeñito y el resto en el grande. Están aquí a la misma salida, han conseguido llegar después de todo.